Bueno, venimos de una mesa que habla de producción, decía que una de las patas es la producción, que otra es el trabajo. Hoy hubo una marcha desde el punto de vista cuantitativo, y me animo a opinar cualitativo también, muy importante en Buenos Aires, la marcha de los docentes, hablan de 400.000 personas aproximadamente, y estamos en las puertas de un paro nacional convocado por la CGT, que en Santa Fe también se va a sentir, ¿no es así? ¿Cómo le va, Geraldi? ¿Cómo le va? Muchas gracias. La verdad que preocupado por algunas circunstancias que están pasando en el país. Fruto de eso es esta medida que CGT Nacional y todas las regionales, nosotros acabamos de tener una plenaria con posterior conferencia de prensa, no solo avalando la medida, sino tratando de generar una invitación a otros sectores para poder llegar a una medida de fuerza contundente, porque la mayoría de las políticas económicas implementadas por Mauricio Macri son contrarias a la clase trabajadora y a la pequeña y mediana empresa. Así que en ese marco creo que la medida va a ser contundente. A pesar de lo que dice el ministro de la Producción, Cabrera, ¿no? Hoy dijo que, hace unas horas atrás, hoy por la mañana dijo, cuando empieza a mejorar la cosa, la CGT quiere parar. Para ellos, para los grandes, para eso mejora. Para los chicos, los trabajadores, no. Para los grandes sí mejora. Concentración de la economía, ganan unos pocos. A ver, se hablan de cifras. ¿Alguien tiró alguna vez el valor real en millones de dólares que se llevaron menos 200 argentinos? Asume el 10 de diciembre del año 2015 el presidente Mauricio Macri y su gabinete. En menos de 10 días hizo una devaluación de 9,25 a 16 pesos y le sacó las retenciones a los productos agropecuarios. Yo me voy a detener en esto, pero por ejemplo la soja le bajó solamente el 5% en el primer año. Imagínense, las grandes 7 o 8 cerealeras que están en los puertos del Gran Rosario compraron al chacarero que tiene 80 hectáreas la soja con 35% de retenciones a $1 de 9,25. Se la compraron antes de que asuma Macri. Se la permitieron vender a retenciones 30% y a $1 16 pesos, que después bajó a 12. Algunos hablan de que las cifras están en varios miles de millones de dólares que se concentran en 200 grandes terratenientes de la República Argentina y las 100 grandes multinacionales. Están hablando que la cifra puede estar rondando arriba de los 30 o 40 mil millones de dólares de ganancia por encima de lo que correspondía a esa empresa. De eso nadie habla. Un negocio similar o mayor aún en la otra punta del país con las multinacionales mineras. Sin lugar a dudas. Es muy similar ese panorama que usted plantea. Le sacaron las retenciones a las mineras. La minera que trabaja una familia de 10, 12 personas, la pusieron en igualdad de condiciones que las grandes mineras internacionales. Una locura, pero bueno, este gobierno de CEOs, se llaman gerentes, para decirlo más que tiene ese formato. Miren, yo siempre explico esto. La diferencia entre un dirigente político y un gerente es la siguiente. El gerente está acostumbrado a dar explicaciones para arriba, a los dueños, a los accionistas o a su jefe, que muchas veces ni conoce, porque es una bolsa, un pool, etcétera. El político tiene que dar explicaciones al pueblo. Entonces, estos gerentes CEO que están dando vuelta, le dan explicaciones a los de arriba. Los de arriba son las grandes multinacionales, las grandes empresas nacionales, y no le dan explicación al pueblo. Entonces, a ver, cuando se venía de errores, porque sin lugar a dudas, el presidente Mauricio Macri gana elecciones porque se cometieron errores, pero en vez de corregir errores del pasado, lo que hizo fue construir más pobreza cuando prometió pobreza cero, 130.000 despedidos. Informa la Universidad Católica Argentina que nadie va a creer que es funcional a Cristina, ¿no? O al gobierno anterior, diciendo que aumenta la pobreza, y lo peor, yo siempre digo que la pobreza es algo tremendo, pero la indigencia es peor, porque la indigencia ni siquiera te asegura un plato de comida por día. Entonces digo, tarifazos, devaluación, aumento de precio, digo, la inflación es muy superior a lo que se venía. Prometieron 16, 17 cuando sabemos todo que va a estar arriba del 23, 24 seguramente, o 25. Digo, pérdida de poder adquisitivo porque la mayoría de paritarias el año pasado fueron por debajo de la inflación. Eso destruye el mercado interno, y para ser claro. La Argentina, de 10 productos que fabrica, 8 van al mercado interno. ¿Está? El 80%. ¿Qué está pasando? Abrieron las importaciones. Estadística del año pasado, casi el 19% de los productos vendidos en Argentina son importados. Promedio de lo que va del año, el 22%. Aumentó un 3% de las importaciones. Eso va en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, de los puestos de trabajo en Argentina, de la industria nacional y del crecimiento de la República y por sobre todo
va en contra del balance comercial que tiene que tener el país para equilibrar sus finanzas, porque nos estamos endeudando, que esta deuda alguien la paga, ¿no? Digamos, estamos casi en 50.000 millones de dólares entre nación y provincia en el primer año de gestión. Alguien va a pagar esta deuda. Claudio, en general el diagnóstico es conocido, ¿no? Lo que usted está señalando, inclusive, creo que como dato novedoso es esto de que uno no lo dimensiona, esta transferencia magnífica de recursos de sectores pequeños y medianos y de trabajadores hacia las grandes corporaciones vía devaluación y eliminación de retenciones. Ahora, en el diagnóstico y con un gobierno que es diferente desde lo ideológico, desde lo político al que se fue, ¿cómo se recompone la situación? Recién hablábamos con Javier Martín y le preguntamos, usted lo escuchaba, si se entiende que al pequeño y mediano empresario hay que ayudarlo para sostener los puestos de trabajo. A mí me sorprendió la vez pasada cuando Roberto Fernández, el titular de la UTE, decía: tenemos que no tanto negociar porcentajes como estabilidad y mantenimiento de los puestos de trabajo. Yo creo que hay diferentes realidades. Entonces digo, cuando uno habla de industria del calzado, del cuero, es lógico que los dirigentes, compañeros trabajadores y sus dirigentes están preocupados por la fuente de empleo. Si le abrieron la importación, le traen zapatos a un tercio de lo que cuesta fabricarlo acá. No hablamos de la calidad, hablo de lo que cuesta. Entonces digo, y no se preparó esa industria. Entonces digo, acá para bajar los costos tenemos que hablar, y algo coincido, en bajar los costos de logística, bajar los costos de la tasa de interés de lo que es un préstamo mediano y largo plazo. Tenemos que es en ese marco, y algo uno conoce por ser bancario, con esta ley de entidades financieras del 14 de febrero de 1977 de Martínez de O, es muy difícil que el Estado pueda incidir, excepto a partir del Banco Nación, sobre la tasa de interés de los préstamos mediano y largo plazo. Digo, este sistema financiero a partir de Martínez de O está para hacer ganancia y no para construir un país más equilibrado. Entonces digo, en ese marco uno que dice, hay que generar mejores rutas, vías navegables, hay que ver qué tipo de impuestos pagan algunas empresas, hay que ver el costo de las tarifas. Mire, por pedido de los compañeros del Sindicato de la Carne, estuve la semana pasada en el sindicato que convocó el Sindicato de la Carne en la reunión. Sindicato, productores de porcino y los frigoríficos porcinos, y el Ministerio de la Provincia con Ministerio de Trabajo y el Secretario de Agricultura. A ver, los planteos son mucho a partir de la importación que se ha hecho de carne porcina de algunos cortes, lo cual va destruyendo la mano de obra de las empresas en Argentina, pero daban los casos algunos frigoríficos que hace un año y medio pagaban 40.000 pesos de energía eléctrica, ahora se fueron casi 200.000. Sin hablar del maíz, que con la quita de retenciones. Esto lo he manifestado en la mesa del Consejo Económico y Social que convoca el gobernador. El error estratégico del presidente Macri de sacarle las retenciones al maíz, podemos discutir todo, pero el maíz, que el maíz no sirve venderlo como grano. El maíz se lo vende como carne, o carne porcina, o en pollos, o se lo produce en huevo por las gallinas ponedoras. Acá la carne vacuna muy poco usa maíz para producirse. Tenemos mucho territorio donde el animal camina. Entonces digo, en ese marco es un error estratégico. Entonces el que produce se funde. Cuando tenía algunos empleados contratados, ya los tuvimos que cortar el contrato. Y hay 800 puestos de trabajo en riesgo en el departamento de la capital por el tema de la carne porcina. El Estado provincial le pedimos y accedió a armar una agenda de temas para ver, pero a ver, el costo de la energía y el gas no depende del Estado provincial, la energía eléctrica es solamente una parte, la última, la tercera, porque la de generación no opina la EPE, la que lo traen desde donde se genera la provincia tampoco, quedaría a discutir cuál es el costo de lo de la distribución de la EPE, donde es el menor de los porcentajes de ganancia el que distribuye, el que más invierte. Entonces digo, en ese marco hay que sentarse a hablar, y creo que la CGT fue clara. A ver, un presidente que dice no voy a devaluar, devaluó. No voy a despedir, 130.000 despidos registrados. No voy a perseguir, se persigue. No voy a estigmatizar. A ver, lo que le hicieron a Baradel no tiene nombres en un país democrático. Con un presidente de la nación, a un dirigente sindical de una provincia, porque como todos sabemos, el gremio docente de nacional se entera cuando dice nuestra compañera coterránea Sonia Leso. Entonces digo, le dedique el 1 de marzo, cuando se inicia el periodo de decisiones, para chicanearlo, bastardearlo y además sacarle la contención que está obligada el Estado a hacer de cuidarnos. Digo, Baradel, como yo, una familia normal, va al supermercado, camina, nuestros hijos andan solos por la calle.
Digo, no tenemos un custodio, no tenemos un auto blindado. Caminamos entre los compañeros porque somos laburantes. Ahora, Claudio, Entonces, digo, es complejo. Tenemos que inaugurar una sección este año que sería la pregunta odiosa, ¿no? Sí. Pero, digo, este diagnóstico, como decía Osvaldo, este panorama que usted planteó en la primera pregunta y ahora también, ¿no demoró mucho la CGT entonces 1 año y 3 meses en decir, paramos? Y yo le voy a dar 2 respuestas. La primera es que yo soy parte de la corriente federal que encabeza el compañero Palazzo y que ya pidió un paro aquel momento en que el presidente vetó la ley de doble indemnización a principio de la gestión, principio del año 2016. También soy de parte de eso que fuimos a renunciar a todos los cargos de la Secretaría Nacional y nos quedamos adentro discutiendo desde adentro, ¿no? Pero también hay que entender, por el otro lado, que si la CGT hubiese ido más rápido, y no vieron, la CGT nos pone palo en la rueda. La CGT esto, la CGT lo otro, los gremialistas, el movimiento obrero. Entonces, esto es, a ver, yo hubiese querido ir más rápido. Es más, cuando en la movilización no se fijó la fecha, me habrán escuchado en todos los medios, sí, decir, nos vinimos con sabor a poco, y hay horas para fijar la fecha, y así fue, se puso la fecha. Entonces digo, este paro no es una actividad deportiva, social, de medirse fuerza, es decirle, basta, presidente, pare, la estamos pagando al mismo sector. Los jubilados. A ver, ¿quién cree que la inflación fue del 20% del año pasado? ¿El INDE actual o el INDE del gobierno anterior? No dan las cifras reales. La gente está pagando casi el doble en 1 año y medio de los productos de la canasta básica. ¿Cómo hace ese jubilado? Porque uno activo tiene tiempo, tiene físico, por ejemplo, más preparado para salir a trabajar, pero el jubilado, el que está en su casa, imagínese usted jubilado, en su casa, cuando le llegue la boleta de luz en invierno, la de luz, los aumentos de los medicamentos y lo que le cuesta vivir. En realidad, en vez de disfrutar la última etapa de su vida, que es por lo que usted trabajó y vivió, lo que hace es padecerla. Y sobre todo un presidente que no tiene ni idea cuánto gana un jubilado en la mínima, y un ministro que dice, por 20 pesos cuando le quisieron toquetear la fórmula para ajuste de las jubilaciones. Creo que si no cuidan el mercado interno y no cuidan a los trabajadores y no generan un factor de producción respecto a la Argentina con inversiones concretas a mediano y largo plazo, no tenemos salida. Claudio, ¿me permite hacer alguna dramatización de situaciones? Porque quiero insistir con estas Yo cuestiones. soy un invitado. Ustedes conocen. Usted se sienta con los banqueros, ¿no? Y cuando va a la oficina de los banqueros a discutir condiciones de trabajo, sueldo, encuentra oficinas muy bien equipadas, muy cómodas. Es más, le ofrecen whisky, café, lo que quiera, mientras dialoga, ¿no? Da una idea de... Nunca me ofrecieron whisky. Bueno, son más tacaños aún, ¿no? Pero digo, da una situación de prosperidad. Uno se sienta, porque ya lo se plantea, lo conoce, sabe cuánto puede pedir, ¿no? Y viene, como usted dice, me tomo del sindicalista del gremio de la carne que va a sentarse con el productor agropecuario, con el titular del frigorífico que tiene una silla rota, que la conexión de internet es baja, que el mobiliario no es de lo mejor, y usted le va a pedir más del 20%, 25%, y el empresario le dice, ¿te parece? Mire, yo le voy a contestar algo. Yo soy oriundo. Porque usted le va a decir, miren, Macri es esto, aumentó esto, hay que mejorar la competitividad, y decir, sí, está bien, pero yo estoy en la misma. Aprendí de mi abuela esto, que no llegó ni a primer grado, pero era muy clara en los conceptos. Soy oriundo de Galvez, así que... Yo lo que le digo a los pequeños y medianos empresarios es que no nos hagan el cuento de la vaca empantanada, ya que tocó el tema del frigorífico. Para todos, para que sepan que el cuento de la vaca empantanada, cuando la vaca se empantana, hay que empujarla de los cuartos traseros, y por ejemplo, cuando la vaca sale te pega una pata en el pecho. Entonces digo, no va a ser cosa que los ayudemos los empresarios y después cuando hagan ganancia hagan inversión en otro lugar, porque esto ya pasó. El diagnóstico pasó con el Banco Provincial de Santa Fe, que sacaban préstamos para la industria y se le invertían comprando campos, pasa ahora actualmente sacando créditos a largo plazo como tuvieron con el gobierno anterior, y en vez de invertir no tenían que invertir, invertían en otro lado, no todos, pero muchos, y lo podemos buscar porque uno es bancario y tiene información. Entonces digo, me parece que nosotros vamos a ayudar a los empleadores, pequeño y mediano empresa, porque los pongo en mi discurso como una cuestión cotidiana, porque los considero un laburante igual que yo. No tiene un recibo de sueldo, tiene una empresa a cargo. Y por eso estamos discutiendo las tarifas en favor de ellos, estamos discutiendo las posibilidades. Ahora digo,
las ganancias son para todos. Porque en este país, los bancarios tuvimos que reglamentar la Constitución en el 14 bis de Prepo. Porque yo escucho varios constitucionalistas hablar de la Constitución, del corte de calles, de esto, los derechos. Ahora, el 14 bis, que dice que las empresas pueden distribuir sus ganancias entre los trabajadores, nadie dice nada. Entonces, cuando les va bien, es para ellos. Y la guita es mía, la puse yo, vos sos un laburante, cobra un sueldo. Cuando les va mal, vamos a repartir... Sociabilizan las pérdidas. Claro, las pérdidas. Las ganancias. Exactamente. Entonces digo, yo no quiero que ninguna empresa se funda. Porque el 80% del trabajo en Argentina eran pequeñas y medianas empresas. Al contrario, la CGT va a trabajar conjuntamente para ayudar a muchas empresas en ese sentido. Pero se va a poner una pechera. Está bien, pero, a ver, mire, yo en un momento acá se cerraba... Digo, para evitar la patada de la vaca, ¿no? Y hay que cuidarse. Entonces digo, yo soy peronista, y Perón decía que lo único que se arranca para afuera es el perro. Como todos nos rascamos para adentro, todos pensamos nosotros, hay que estar preparado en algunas cuestiones. Mira, una vez, hará un año y pico, gobierno todavía de Antonio Bonfatti, había gran preocupación y estaba a punto de cerrarse la fábrica Estambul de la ciudad de Santa Fe. 90 puestos de trabajo. A partir de relaciones y de compañeros, no está ese gremio en la CGT, nos hicimos presente. Y fuimos muy duros con el gobierno en su momento y le planteamos hasta públicamente la necesidad de invertir plata, pero con control. Inviertan plata, pongan un veedor del Estado que sepan que la plata que se presta, y hubo una ayuda del Estado, y hoy hay 90 familias que viven. Pero, por ejemplo, nos encontramos que esa fábrica tenía un problemita. Yo que ustedes la factura de agua le cobran por agua y por cloaca. Es decir, si usted en su casa le ingresan 1000 litros de agua por día, se supone que 800, 900 van a las cloacas. Bueno, no es el caso de la fábrica, porque el agua se transforma en un producto y no usa las cloacas. Entonces tenía el 40% del valor de la factura que iba a la cloaca. Trabajamos, acercamos los compañeros a través del sindicato de sanitaria para que dialoguen y encuentren una solución. Entonces digo, nosotros buscamos la alternativa. Bueno, por ahí lo hizo con una cooperativa, con una fábrica recuperada. Estoy yendo a ese ejemplo. No, está bien. Pero porque en Adán Paul, digamos... No, pero esto es Estambul, no es en Adán Paul. Está bien. Esto es Estambul, es mano privada. Entonces digo, y está en una situación compleja por la deuda que quedaron. Ahora, los dueños mayoritarios que se fueron no son pobres muchachos que están con el sombrerito buscando para comer, ¿eh? No importa los apellidos. Digo, no son pobres muchachos que no tienen para comer, ¿eh? Los trabajadores sí se quedaban en la calle. Entonces digo, en ese marco, nosotros el movimiento obrero tenemos claro que las industrias nacionales y sobre todo las pequeñas y medianas hay que ayudarlas. Ahora, también entendemos que cuando la ganancia es para todos y se distribuye entre los trabajadores, porque las épocas buenas son para ellos y las épocas malas las pagamos nosotros. Recién le respondí a Ricardo, el año pasado no hubiésemos sido, si hubiésemos lanzado un paro, hubiésemos sido los que ponemos palos en la rueda. Y este año con un paro, dice, están resolviendo la interna peronista a ver cómo aglutinan. Y usted se manifestó peronista. Mire, mi secretario general nacional del gremio de la bancaria... No lo es. No lo es. Es radical. Se llama Sergio Omar Palazzo. Y es el único jefe que tengo en política, o conductor. Porque hoy en el peronismo no me representa a nadie después de la muerte de Néstor Kirchner en la conducción. Por lo tanto, digo que en la representación de mis intereses como trabajador, los tengo muy bien representados con el compañero Palazzo. Por lo tanto, digo, esta discusión se zanja ahí y le digo, 14 paros le hizo el gremio bancario a Cristina Fernández por impuesto a las ganancias. Por lo tanto, no creo que alguien me pueda decir, vos le haces un paro a Macri. 14 le hicimos a Cristina Fernández por impuesto a las ganancias. Hoy la realidad cambia y yo le decía a mis compañeros bancarios, prefiero discutir el impuesto a las ganancias con Scioli y no toda la problemática laboral que vamos a tener con Macri. Lo que dije en campaña lo vuelvo a sostener hoy. Hoy no se dirime ninguna interna. Hoy hay 130.000 despidos, hoy perdimos pérdida de poder adquisitivo y hoy hay que ver qué le pasa a los jubilados. ¿Qué le pasa a los que trabajan no registrados? El que corta el pasto, al plomero, el electricista, el changarín, el albañil, el que pinta una casa, un tapial, el que hace una vereda. Esa gente que también son laburantes y no tienen un recibo de sueldo, ni siquiera a veces se puede inscribir en un monotributo mínimo ni social. Son también trabajadores y a nosotros nos interesa representarlos. En esta mirada, ¿cómo supone que va a vivir el paro el 6 de abril Santa Fe? Ustedes le dieron libertad a cada sindicato. No, nosotros lo que fuimos a pedir es el paro total de actividad y la plenaria de CGT fue en ese camino, paro total,
Y tenemos charlas con los compañeros de CTA, de la CETEP, de APIME, para convocar a una medida contundente de fuerza para el próximo día 6 a nivel nacional. Nosotros nos toca hacerlo en la regional Santa Fe y estamos trabajando muy fuertemente para que el paro sea contundente, no en contra de nadie. Esto del paro es para revertir políticas que atacan a la clase trabajadora. Si Macri hubiese actuado al revés y en vez de haber destruido 130.000 puestos de trabajo lo hubiese generado, no estamos haciendo un paro. Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes como siempre. Muy Ricardo, cómodo. establecemos la última, ¿no? última pausa. Los invitamos a seguir aquí en Sin Ánimo de Polemizar.